Hola, ¿qué tal, amigos de Impersonal Soul? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Aquí Raúl al habla. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, nuevo capítulo, nueva clase en este canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo considero que es muy interesante y por el cual vienen muchas personas a consulta. Es decir, es un tema que está afectando negativamente a la sociedad de hoy en día. Lo vamos a introducir con una pregunta. Y ya veréis que con esta pregunta vais a saber de qué va. La pregunta es la siguiente. ¿Y si la vida de los demás tampoco es la correcta? Esta pregunta me gusta porque es una buena forma de cuestionarnos cuando nos comparamos. Supongo que ya habríais imaginado de qué iba el tema con esta pregunta y es sobre la comparación. La comparación y más hoy en día es un tema que afecta muchísimo a las personas y que ni siquiera nos damos cuenta. Es un tema que está afectando a chavales de 15, 18 años, tanto como a personas de 40, 50 años. Es una lástima porque se está demostrando con estadísticas que cada vez hay más chavales de 15 a 18 años que sufren de depresión, sufren ansiedad, sufren trastornos alimentarios debido a la comparación. ¿Y por qué ahora ha habido un boom? Porque se ha demostrado que ha habido un boom exponencial en los últimos 10 años. ¿Por qué está aumentando tanto los trastornos psicológicos, emocionales, debido a la comparación en los últimos años? Pues gran parte de la culpa o responsabilidad la tienen las redes sociales y el uso que hacemos de ellas. Enseguida hablamos sobre las causas psicológicas, sobre las consecuencias que tienen las redes sociales y la comparación y sobre 4 trucos que nos pueden ayudar muchísimo a enfocarlo de otra manera. Porque ya que no nos podemos deshacer de tanta información y tanta red social, una buena opción será adaptarnos, pero desde otra perspectiva que nos permita vivir mucho mejor, más tranquilos, con más autoestima. Empezamos. Bien, como ya hemos comentado en la introducción, actualmente las redes sociales nos ocupan gran parte de nuestra vida y representan pues el 90 y pico por ciento de los canales de información, de transmisión de la información que recibimos. Prácticamente todo el mundo tiene alguna u otra red social, la tiene activa y cuelga cosas o consume cosas. No vamos a hablar tanto de colgar cosas y de publicar cosas, sino el que consume. Normalmente tiene consecuencias más graves la persona que consume cosas que la que publica, aunque la que publica también tiene que revisar ciertas cosas. Cuando publicáis algo en las redes sociales, tenéis que fijaros bien en el estado en el que estáis en ese momento que vais a publicar y observar qué clase de contenido vais a publicar. Si lo hacéis así, os vais a sorprender muchas veces que os dais cuenta de que estáis en un estado bajo de energía, en un estado en el que no estáis confiando mucho en vosotros, en que hace un par de semanas que la vida no os va como os gustaría, etc. Es en ese momento que nos sentimos mal cuando la necesidad de publicar cosas es más alta, es más grande. ¿Por qué? Porque necesitamos que los demás nos refuercen nuestra autoestima o nuestra confianza. ¿Se entiende? Entonces yo publico algo para ver la respuesta del exterior y espero que la respuesta sea buena, para recibir algo positivo y que me pueda subir un poquito la confianza, la autoestima, etc. ¿Pero qué pasa? Pues que esto en un primer momento puede parecer que me funciona, pero no es así. Todo eso es aire. Se lo lleva el viento. Entonces, si yo espero reforzar mi confianza, mi autoestima, cambiar mi estado por una publicación y por la posterior respuesta de la gente, entonces ahí estoy teniendo un problema. Porque en muchos casos, como decimos, nos van a responder positivamente y va a parecer que sí, que cambiamos el estado y que cogemos confianza. Que no es así del todo. Pero, ¿qué pasa si no obtenemos la respuesta que esperábamos? Pues ahí nos vamos a hundir todavía más. ¿De acuerdo? Entonces no es una buena opción publicar algo cuando estamos sintiéndonos de esa forma. Bien, dejamos esto de lado, es un tema aparte, porque hoy no quiero hablar sobre eso. No quiero hablar sobre el emisor, quiero hablar sobre el receptor de esa información, el consumidor, el que ve las publicaciones de los demás. Para explicarlo mejor, vamos a imaginarnos que llevamos un par de semanas en un estado un poco bajo.
estamos aburridos, no le encontramos sentido a nuestra vida, nuestro trabajo no nos está llenando, no lo pasamos bien, todos los días es monótono, estamos no muy bien con nuestra pareja, etc. Es decir, estamos en un estado un poquito negativo y de repente cogemos el móvil, cogemos el ordenador o lo que sea con lo que consumáis el contenido de las redes sociales. Yo de repente cojo mi móvil, abro mi red social o mis redes sociales y empiezo a ver a un amigo, a un conocido de vista que está en la otra parte del mundo disfrutando muchísimo en una playa paradisíaca, montado en una barca y viendo delfines. Entonces yo acabo de ver esto. En un primer momento lo que me viene es alegría, porque yo me alegro de que este amigo o este conocido se lo esté pasando bien allí. Y además la foto es muy bonita, me gusta, ¿no? Ver delfines saltando al lado de la barca. Pero eso dura unos segundos. Después, automáticamente, yo me empezaré a sentir mal. ¿Por qué me estoy sintiendo mal? Porque de repente me he comparado. Mi vida, estas 2 últimas semanas, 2 últimos meses, 2 últimos años, está siendo dura, está siendo difícil, no me está gustando. Y de repente yo acabo de ver que mi amigo, conocido de vista, conocido más cercano o personaje público, se lo está pasando en grande en la otra parte del mundo, estando en barca con delfines. Yo ahí ya me he comparado y me empiezo a sentir mal. Se me despiertan emociones, se me despiertan sentimientos desagradables que no me gustan. Y lo que hago es me hundo todavía más en mi estado. ¿Sí? Mi estado va a ser peor que lo era antes de ver la foto. Vamos a explicar el porqué de esto. Yo en el momento en el que veo esa foto, estoy haciendo una comparación, pero estoy comparando dos cosas que no se pueden comparar en realidad, porque yo estoy comparándome a mí y a mi vida, pero yo estoy viendo mi vida en la totalidad. Es decir, yo estoy viendo todas las partes de mi vida, y con todas las partes me refiero a las partes buenas, a las partes malas y a las partes neutras. Lo estoy viendo todo porque es mi vida, y yo la conozco, mi vida. Pero la estoy comparando con la parte que mi amigo, conocido o personaje público ha decidido compartir conmigo. Y esa persona no va a compartir las partes malas, no va a compartir su vida en la totalidad como estoy viendo yo la mía, sino que solo va a compartir la parte positiva y de lo positivo lo mejor. Esto, como seres humanos y seres vivos, es una necesidad que tenemos desde que nacemos, la necesidad de aprobación. Esto nos viene de hace muchos años cuando vivíamos en tribus. Ahí teníamos la necesidad, igual que ahora, de que nos aprobaran para no ser expulsados de los grupos, de las tribus, porque quien se quedaba solo acababa muriendo. Entonces, hoy en día tenemos la misma genética. Por lo tanto, buscamos la aprobación igual. Una persona que vaya a compartir algo en las redes sociales para que los demás juzguen, ¿qué va a compartir? ¿Lo peor de su vida o lo mejor? Evidentemente que lo mejor. Esa persona espera gustar, espera caer bien, espera incluso ser un referente para el grupo. ¿Se entiende? Es prácticamente imposible que esa persona publique lo malo de su vida también. Es más, hay veces, y seguro que conocéis muchos casos, si no es el vuestro, que ya no solo se comparte lo mejor, sino que de eso que comparto, que es lo mejor de mi vida, encima lo adultero, lo falseo. Y ahí entran los filtros, entran el postureo, ¿no? Que se llama. Estoy falseando encima la realidad. Lo que yo quiero compartir, que es lo mejor, encima lo adultero para que sea todavía mejor, más envidiable. Entonces, la persona que lo está consumiendo, la persona que ha visto la foto, está comparando la vida suya en la totalidad, porque la conoce al completo, con sus partes buenas y sus partes malas, con la parte buena que está compartiendo la otra persona. Y encima puede ser que esté adulterada, que esté falseada. Por lo tanto, ¿quién va a salir perdiendo en esta comparación? Siempre la persona que consume. Siempre. Porque está comparando algo en totalidad con algo solo lo bueno. Entonces, esta distancia que se crea entre mi vida y entre la vida que estoy viendo en la foto, esta distancia al final crea un deseo. La persona que está consumiendo, que está viendo la foto, desea estar en la posición del otro, desea vivir lo que está viviendo el otro, desea tener lo que está teniendo el otro. No desea al otro, desea
lo que está viendo y lo quiere para su vida. ¿Se entiende? Entonces eso se convierte en un deseo y ese deseo ha de ser satisfecho porque la persona lo necesita. Recordad cuando erais pequeños, veíais en vuestro compañero o compañera de clase el último juguete o la última prenda de ropa que había salido de ese personaje de dibujos que tanto os gustaba. Veíais la última pulsera que salió que te permitía hacer malabares. No lo sé, ¿veíais algo? Y lo necesitabais. Era tan importante obtener aquello que al final le dabais la chapa a vuestros padres, a vuestros amigos, a vuestros familiares para que os comprara eso, porque lo necesitabais. Si no os lo compraban, entrabais en cólera, liabais un berrinche, lo que fuera, con tal de que os lo compraran y lo tuvierais. ¿Y qué pasa cuando lo teníais? Los 2-3 primeros días os sentíais bien, os sentíais parte del grupo, parte de los destacados que tenían eso. Pero después, ¿qué pasaba? Que ya no tenía importancia, eso perdía el sentido. Cuando todo el mundo lo empezaba a tener, perdía el sentido, ¿a que sí? Pues es lo mismo. Es esa necesidad que no es real. Simplemente ha nacido en cuanto yo he puesto mi punto de mira en lo bueno de la vida del otro, en lugar de tener en cuenta la vida del otro en su totalidad. Pero eso es imposible porque no la conozco en su totalidad. Solo conozco lo que me muestra. ¿Se está entendiendo? Sí, es importante que se entienda esto. Entonces, esta distancia, entre más grande sea, más sufrimiento me va a crear. Porque más lejos la voy a ver y peor me voy a sentir yo con mi vida y con mi persona. Es como que en mi vida, en mi persona, hay algo que está mal. Estoy yendo fuera de tiempo, me estoy quedando atrás, no tengo las cosas que tengo que tener, no estoy viviendo lo que tengo que vivir, se me va a pasar la vida. Esto nos crea unas consecuencias, unos sentimientos, unas emociones, unos síntomas. ¿Cuáles son los principales síntomas? Pues el primero que nos viene a la cabeza siempre en estos casos es la envidia. Sí, pero aparte de envidia, hay otros síntomas que pasan desapercibidos y que también existen y que nos crean mucho sufrimiento. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues puede ser la ansiedad, irritabilidad, frustración, mucha frustración, porque yo no soy capaz de tener eso que la otra persona tiene, o no soy capaz de vivir esas experiencias que está viviendo la otra persona. Eso me crea mucha frustración, mucha presión por tener que hacerlo para que no se escape mi vida, el tren de mi vida, mucha urgencia, sensación o sentimiento de urgencia, de que voy tarde. Y si todos estos síntomas se prolongan en el tiempo, es decir, si esto está muy separado, nuestro nivel energético va a decrecer muchísimo, porque esto consume mucha energía. Por lo tanto, podemos entrar en fatiga crónica, en apatía, en tristeza prolongada, lo que nos puede llevar a sufrir depresión. Esta depresión en la que hemos hablado antes, de muchos chicos jóvenes sufren depresión. Esto ha aumentado exponencialmente en los últimos años y es lamentablemente debido a las redes sociales y a la comparación con otras vidas o con otros referentes que están muy lejos de nuestra vida y que simplemente vemos lo que quieren mostrarnos y lo confundimos con la totalidad. ¿Se entiende? Bien, recordad que esta distancia que se traduce en el deseo no es real y por lo tanto podemos vivir perfectamente sin satisfacerla, igual que estábamos viviendo, porque estábamos vivos, antes de ver esa foto. Pero imagínate que eso se repite día tras día, que yo continúo con mi vida, que no me va del todo bien, que no me acaba de gustar, y veo otra foto, y veo otra persona que hace lo mismo, y otra persona que también está viviendo en un sitio privilegiado. Pues eso se va a ir acumulando a mi deseo y va a ser cada vez más grande, más difícil de satisfacer. Un deseo que es mentira, que no es real, no es una necesidad real. Bien, pues imaginaos, en una mano estoy yo con mi vida en su totalidad y en la otra mano está la foto que he visto y el personaje de esa foto, pero solo la parte positiva y posiblemente adulterada de lo que quiere mostrar. En medio una distancia enorme que es el deseo, que es la necesidad no real que está solo en mi cabeza. Pues bien, a todo esto se le puede sumar que yo, además de querer ese estilo de vida o querer ese algo que tiene la persona, que yo idolatre a esa persona en sí, a la persona. Por lo tanto, si yo idolatro a la persona, además de esta distancia en horizontal, también se va a crear una distancia en vertical. La persona la voy a poner en un pedestal, por lo tanto, va a subir de altura. Se va a sumar
toda la distancia horizontal, ahora también distancia vertical. Y yo me voy a quedar abajo y a la izquierda, es decir, lejos de mi objetivo. Y esto me va a crear todavía más sensación de sufrimiento, más sensación de que en mí y en mi vida hay algo que está mal, que los demás son mejores que yo, etc. Esto es la principal causa de sufrimiento en las personas hoy en día. Hay mucha expectativa, estamos cansados de consumir información de lo que tendría que ser y lo que no es. ¿De acuerdo? Entonces nos peleamos continuamente con la realidad, como consecuencia salimos perdiendo siempre. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los consejos que yo doy en este caso? Pues son muy sencillos, ya veréis, pero por favor, hacerlos, probarlos. Simplemente probarlos y ya me diréis. Tenemos este esquema rápido que he hecho con las manos. Recordad la distancia que se ha creado con el deseo, con esa necesidad ficticia que me acabo de inventar porque he visto a la otra persona y quiero ese estilo de vida. Y después con idolatrar a esa persona. La gráfica quedaría así más o menos. Pues, ¿qué tengo que hacer lo primero de todo? Si yo he puesto a esta persona en un pedestal, yo le puedo quitar el pedestal. Se lo quito y cae directamente. ¿Cómo puedo quitar el pedestal? Pues simplemente entendiendo y comprendiendo que todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos tenemos las mismas 24 horas. Todos valemos por la persona que somos, aunque nos cueste verlo. Todos tenemos cualidades positivas, cualidades negativas, todos tenemos miedos que afrontar, todos tenemos vergüenza, tenemos rabia, tenemos nuestra parte picajosa. Todos la tenemos porque somos personas y compartimos eso. Otra cosa es que tú no estés viendo esa parte porque la otra persona no la muestra, pero la tiene. Porque es igual que tú, es una persona, por lo tanto, somos iguales. Quitamos el pedestal que le hemos puesto antes. Esa persona estará en ese lugar o estará viviendo esa vida porque se lo ha ganado a base de hacer ciertas acciones o porque ha tenido el privilegio de nacer en una familia con más dinero que tú. No lo sabemos porque está pudiéndose permitir esa vida. Pero eso no significa que sea más feliz que tú, ni mucho menos. Pensad cuántas personas multimillonarias se acaban quitando la vida al año. Muchísimas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no tiene nada que ver la felicidad con el dinero o con la posición de la persona. Bien, pues le quitamos el pedestal y ya cae. Solo nos queda la distancia del deseo. Y aquí es donde viene la pregunta con la que hemos empezado esta clase de hoy. Y es la siguiente. ¿Y si la vida de los demás tampoco es la correcta? Si nos cuestionamos eso en el momento en el que nos estamos sintiendo mal, esta distancia seguramente haga ¡pum! Y se elimine. El deseo se va a eliminar seguramente en ese momento. No quiere decir que cuando veas otra foto vaya a volver, pero puedes hacer lo mismo. Esta pregunta lo que hace es que te pone en tu sitio directamente. Porque tendemos, como ya hemos dicho, a compararnos con los demás, pero nos comparamos solo con la parte positiva y seguramente esa parte positiva está falseada. Por lo tanto, no compares tu vida en la totalidad con la parte positiva y falseada de otra persona, porque no tiene ningún sentido. Y céntrate en tu vida. Céntrate en las partes positivas que tiene tu vida también y a raíz de ahí sigue aumentando esas partes positivas. Observa cuáles son, observa qué es lo que te gusta de tu vida y multiplícalo. Así poco a poco vas a estar tú también más positivo. Céntrate en eso, en lugar de centrarte en cosas que no dependen de ti y que son falsas. Solamente de esta manera, observando las partes positivas de tu vida, lo que te gusta, lo que te hace vibrar, etc., empezarás a coger confianza en ti mismo, en ti misma. También cogerás confianza en tu vida y te darás cuenta de que en tu vida también hay cosas positivas. Lo que pasa es que no estás prestándoles atención, porque tu atención está focalizada en el exterior, en la vida de los demás. Ese va a ser un comienzo muy bueno para que empieces a cambiar tu estado. No quiero enrollarme más. Si os ha gustado esta clase, podéis dejar un me gusta y también dejar un comentario. Y si realmente veo que ha gustado el tema de esta clase, puedo hacer más contenido profundizando en los conceptos y dando más tips, hablando sobre cositas diferentes, etc. Hacedmelo saber sin problema, yo encantado. Y nos vemos, nos escuchamos en la siguiente clase. Un abrazo a todos y a todas. Adiós.